Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La charla de ética y probidad en el ejercicio de la función pública es una charla impartida por la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Rectoría y el Programa de Capacitación Interna de Gestión de Talento Humano del TEC, con el objetivo de brindarnos herramientas oportunas que fortalezcan el desempeño de nuestras funciones conforme a los principios éticos y al compromiso que el pueblo de Costa Rica espera de las personas servidoras públicas. Saludamos a las personas funcionarias que nos acompañan desde otras universidades. La charla estará a cargo del máster José Armando López Baltodano y la máster Evelyn Hernández Kelly, a quienes agradecemos su presencia. La máster Evelyn Hernández Kelly es licenciada en Derecho. Posee una especialidad en Derecho Registral y Notarial y una maestría profesional en Ciencias Jurídicas. Además es bachiller en Ciencias de la Educación Preescolar, licenciada en Dificultades del Aprendizaje y máster en Administración Educativa. La máster Evelyn Hernández Kelly cuenta con 12 años de experiencia en la Procuraduría de la Ética Pública, donde actualmente coordina los temas de integridad pública. Representa al país ante el Grupo de Trabajo sobre Integridad Pública y Anticorrupción, PIAC, de la OCDE. Ha colaborado en la tramitación de denuncias administrativas por presuntos actos de corrupción, así como en la atención de procesos penales. Es expositora en diversos temas vinculados a la integridad y probidad y se desempeña como profesora universitaria. Bienvenida, doña Evelyn. El máster José Armando López Baltodano es licenciado en Derecho, licenciado en Administración Pública y máster en Derecho Público. Don Armando es especialista en gerencia de proyectos de desarrollo y en sistemas de información. Desde 1993 labora en la Procuraduría General de la República y se ha desempeñado como abogado asistente de procurador, director de despacho de los procuradores generales y procurador del área de la función pública. También ocupó el cargo de director general ahí en el Registro Nacional. Desde septiembre del año 2018, don Armando se desempeña como director de la Procuraduría de la Ética Pública, oficina que desarrolla acciones administrativas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción y promover la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Es la autoridad central para las convenciones interamericana y de Naciones Unidas contra Corrupción y representa a Costa Rica en los grupos de trabajo de la OCDE en temas de cohecho e integridad pública. El máster Armando López es expositor a nivel nacional e internacional en temas de empleo público, corrupción e integridad pública. Bienvenido, don Armando. La metodología de la charla será la siguiente. A continuación, los másteres López y Hernández nos expondrán sobre este importante tema. En la sección de preguntas y respuestas de este evento se recibirán las consultas que se atenderán al final de la charla. Agradecemos y solicitamos que no se hagan consultas sobre temas puntuales o específicos, ya que nuestros invitados, por su investidura, no podrán referirse a estos. Los dejamos con nuestros expositores. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doña Vivian. Muchísimas gracias a la Rectoría del Instituto Tecnológico de Costa Rica y a todas las personas que han venido coordinando este espacio para que podamos intercambiar algunas ideas, algunas experiencias y conocimientos sobre los temas de integridad pública. Em, la charla que les vamos a desarrollar tiene un fundamento en una guía que hemos elaborado en la Procuraduría de la Ética, procurando utilizar un lenguaje que llamamos claro, comprensible, para asegurar el derecho de las personas a entender el derecho. Entonces, de alguna manera, hacia ese público ha dirigido, quizás las personas que tengan un poco más de conocimiento en las ciencias jurídicas, pues podrían considerar de que hay aspectos de que no se abordan muy puntualmente desde esa ciencia. Sin embargo, la idea es que este mensaje llegue precisamente a todas las personas que integramos la administración pública y realizamos gestión. Dicho esto, lo primero que les quiero compartir es un material que venimos o hemos elaborado en
la Procuraduría de la Ética Pública. ¿Qué son estas guías básicas? La primera, la que hoy vamos a hacer referencia, la guía básica para ejercer con probidad. Un manual básico para prevenir la corrupción, donde están todos los delitos que ustedes y nosotros nos podemos ver expuestos en el ejercicio de la función pública, de una manera comprensible cuáles son esas conductas que se nos pueden reprochar. Una guía básica también para prevenir, identificar y gestionar los conflictos de intereses. Se dice que detrás de todo acto de corrupción hay implícito un conflicto de intereses y ahorita lo vamos a ver por qué. Y a partir del 15 de mayo vamos a poner a disposición una guía básica para denunciar actos de corrupción y asegurar una protección efectiva a las personas denunciantes y testigos, conforme a una regulación reciente que Costa Rica promulgó precisamente para, a través de un fuero en materia laboral, lograr una protección para las personas que denuncian y son testigos. Estas guías se pueden descargar en el sitio web de la Procuraduría General y los invitamos a que las consulten porque sin duda alguna va a ser un complemento a la charla que hoy les tenemos preparada. Ahora sí, vamos a la materia. Permítame nada más un segundito para cambiar acá y cerrar esta guía y compartirles ya la que vamos a exponer. Muy bien. Vamos a ver. Cuando hablamos de estos temas de probidad, y desde ya yo los invito respetuosamente a que entendamos que cuando hablamos de integridad o probidad en Costa Rica, más que un tema tenente aspectos éticos que llamamos desde el punto de vista de cómo podemos orientar nuestra conducta conforme a nuestros valores, principios en la gestión pública. Tenemos que entender que la integridad y la probidad en Costa Rica se recogen en un principio legal que la sala le da un fundamento constitucional. Dicho de otra manera, hablar de probidad en el ejercicio de la función pública es actuar con una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico. Y decimos en la Procuraduría Ética que la probidad en el ejercicio de la función pública nos exige como servidores públicos no solo cumplir estrictamente de manera rigurosa con nuestros deberes y funciones de todo nivel, no solo los que están a nivel constitucional, legal, a nivel de otros cuerpos normativos inferiores, hasta circulares y demás, sino que además ese cumplimiento de la legalidad va más allá, porque tenemos que actuar conforme a la convicción plena de hacerlo, como apego a los principios y valores que demanda la sociedad, el servicio público y la investidura de nuestro cargo. Así las cosas, en esta aquí vamos a abordar de mi parte cuatro temas específicos. Vamos a hablar un poquito de la administración pública, cuál es su vínculo con el tema de la probidad. El servidor público como tal, ¿verdad? Quienes somos personas servidoras públicas, vamos a hablar un poquito más en detalle del deber de probidad y vamos a vincular el deber de probidad con lo que podemos denominar corrupción. Lo primero que decimos, invocando votos de la Sala Constitucional, la doctrina también jurídica, es que un Estado social y democrático de derecho, como el de Costa Rica, la administración pública, nosotros, personas servidoras públicas, estamos en nuestros cargos, ejercemos nuestras funciones para varios fines, pero hay dos especiales. Uno es para propiciar a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Y a partir de aquí es mucho más fácil entender dónde está el fundamento constitucional de las universidades en Costa Rica. ¿Cuáles son esos fines, verdad? Esas aspiraciones que como sociedad tenemos con las universidades. ¿Hacia dónde entonces deben de dirigir la gestión las universidades? Y el segundo elemento es que todos tenemos que procurar, ¿verdad? Que toda la comunidad, toda la sociedad tenga una esfera vital mínima para erradicar obstáculos e impedimentos para el logro de esa igualdad. Tenemos que empujar a los que menos tienen, a los que están en condiciones más vulnerables, no solo el acceso a la educación,
¿verdad? Sino también evidentemente en aspectos económicos, en aspectos de vivienda, de salud y demás. Eso es el fin, un Estado prestacional, un Estado social y democrático de derecho. Pero como punta de lanza, y desde ya los invito a reflexionar sobre esto, la Sala Constitucional reiteradamente ha señalado que la forma en cómo materializamos esto en la administración es a través de garantizar un derecho ciudadano al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Ahí están entonces implícitos principios como igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia, eficacia, asumiendo siempre una actitud positiva y proactiva frente a los educandos, los administrados y demás. Entonces, el primer elemento que hasta a veces parece lógico entender es que está en el servicio público es para servir, para atender esas necesidades, para buscar esos fines que tiene la administración. Como estructura organizativa, la administración pública obviamente se incluye a las universidades con la autonomía máxima que tienen entre todo la jerarquía y la estructura del Estado, de la administración pública. Puede actuar con una capacidad de derecho público o de derecho privado, bien lo sabemos. Pero en todo caso, aun cuando actuemos en cualquiera de esos dos ámbitos, tenemos que respetar, conforme lo indica el artículo 11, la Ley General de la Administración Pública y, como veremos, el 11, la Constitución, el principio de legalidad. ¿Y qué es esto? Pues que la administración tiene que actuar sometida al ordenamiento jurídico. Por ende, quienes realizan la gestión somos nosotros, personas servidoras públicas. Lo segundo es que la administración, entiéndase, los gestores, los funcionarios, los profesores, solo podemos realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice el ordenamiento jurídico. Y además, estamos obligados por mandato de ley a someternos a procedimientos de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Y esto en los últimos años ha resultado un tema muy delicado, pero sin más, lo único que les puedo decir es que es una obligación que está establecida al más alto nivel en el principio de legalidad. Para esto la administración debe, como les decía, servir a ese interés general, a ese interés público, sobre el cual nos vamos a referir más en detalle cuando hablemos del deber de probidad. Y de manera concreta, la norma nos dice que la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. Pero vámonos un poquito al fundamento constitucional de las universidades. Vamos un poquito a la ley orgánica, a la ley de creación del Instituto Tecnológico y así a las distintas universidades, la de Costa Rica, la Universidad Nacional, eh, para que nos demos cuenta, hay otras, la UNED y demás, para ver y buscar en esas leyes cuáles son esos fines que estableció el legislador y para el cual a nosotros se nos nombra, se nos contrata precisamente para realizar esta gestión. Esto se complementa sin duda alguna, el principio de legalidad, y muchas pocas veces lo logramos ver así, con el artículo 11 de la Constitución Política, donde está el principio de legalidad. Y nosotros nos gusta este ejercicio de ponerlos como en reglas. Nos dice la primera regla moral de todas las personas que estamos en el servicio público. Somos simples depositarios de la autoridad. O sea, somos personas que únicamente estamos para servir en la manera en que el ordenamiento jurídico nos dé una investidura para los efectos. Lo otro que nos dice es claramente la Constitución, ustedes, personas servidoras públicas, no pueden arrogarse facultades que la ley no nos concede. No podemos ir más allá, no podemos actuar de manera arbitraria. El otro elemento fundamental es que la acción para exigirnos responsabilidad de tipo penal por nuestros actos, para eso también, les repito, es importante que vean la guía que hemos establecido porque a veces estamos más cerca de cometer delitos de lo que creemos, porque el ordenamiento es muy sensible en la tipificación de las conductas. Esa responsabilidad por esos actos es pública. Por eso vemos una fiscalía anticorrupción que no importa si alguien presentó una denuncia o no, lo cierto es que actúa hasta de oficio en investigaciones y como tal, absolutamente todos
sin necesidad de que alguien nos interponga una denuncia en contra nuestra, pues actúa de manera oficiosa la Fiscalía. El otro elemento fundamental del que deriva también las responsabilidades, estamos obligados a cumplir los deberes que la ley nos impone. Eso es básico, elemental. Tenemos que conocer cuál es ese elenco de deberes y para establecer. Y el número uno, el que les vamos a hablar, entre muchos otros, es el deber de probidad, como les decía al inicio. Y aquí viene el otro vínculo que les decía con el 11 de la Ley General. La Constitución nos dice, personas servidoras públicas tienen que rendir cuentas, tienen que someterse a procesos de evaluación de resultados, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. ¿Por qué? Por el respeto al principio de legalidad. Y el último es prestar juramento. De estos elementos que se establece el deber de probidad, perdón, el principio de legalidad, y para ir vinculando un poco hacia el deber de probidad, la Sala Constitucional nos presenta dos principios jurídicos muy importantes. También nos pueden ir dando una luz sobre lo que podemos entender por corrupción. Nos dice que de la sujeción al principio de legalidad provienen los principios de objetividad e imparcialidad para evitar un conflicto entre ese interés público al que estamos llamados a cumplir, para el que nos nombraron, y el interés privado que tenemos como personas en una comunidad, ¿verdad? Y que muchas veces al momento del nombramiento pues tenemos que tener claridad a quiénes servimos, o al interés público o al interés privado. Entonces el principio de objetividad nos dice que los servidores públicos debemos exclusivamente, se la sala, servir de manera objetiva a satisfacer el interés público. ¿Dónde encontramos el interés público? En la Constitución Política, norma originaria de creación de universidades, en la ley de creación de las universidades, en las leyes orgánicas. Vemos los fines del por qué y para qué está creada una universidad, por ejemplo, en el caso de ustedes. Y nos dice que no podemos o no debemos aprovechar o usar la función pública para obtener beneficios futuros ajenos a esa función pública. En otras palabras, beneficios para nosotros, terceros, nuestros familiares, políticos, etc. Y el principio de imparcialidad nos establece esa vinculación precisamente con el administrado. Se dice que es un límite, pero al mismo tiempo es una garantía de que la administración pueda funcionar con eficacia, de tal manera que cuando actuamos lo hacemos con debemos de hacerlo con una sustancial objetividad o indiferencia respecto a las interferencias o influencias de grupos de presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el servidor público. No podemos, no tenemos que aceptar injerencias externas cuando realizamos el ejercicio de la función pública, pero no solo externas, también internas. Cuando estoy en ese riesgo de decir, aquí estoy privilegiando mi interés personal y particular por encima del interés público, o cuando con alguna decisión, como lo veremos, pues yo me puedo haber beneficiado y entonces hay otros elementos a tomar en cuenta. La sala nos dice que la función pública nos garantiza, principalmente a los que estamos bajo un régimen estatutario, en la universidad obviamente existe esa vinculación de derecho administrativo, estar bajo estatutos, derechos básicos, entre estos la estabilidad, nunca inamovilidad, ¿verdad? Nos pueden despedir perfectamente, pero sí nos dan estabilidad para que nos garanticen el debido proceso cuando corresponde. Pero se dice que no es un privilegio como muchas veces lo entendemos. Lamentablemente hay organizaciones o instituciones que lo ven más de esta manera, como un privilegio, sino que nos dice la sala que es una garantía. O sea, se nos da estabilidad, ¿para qué? Para que actuemos de forma imparcial, para que a la primera que nosotros nos plantemos a nuestro jefe, a nuestro director, a la persona que eventualmente está proponiendo, sugiriendo una conducta contraria al interés público para un beneficio particular, yo pueda decir un momentito, esto no es correcto, no es así como se hace este procedimiento, no es así. Y entonces se nos da esa estabilidad, ¿para qué? Para que entonces mediante un debido proceso, como corresponde, ¿verdad? Si en caso que nos pretenda sancionar y demás,
por esa situación, pues nosotros podamos ejercer la defensa. Y les decía que si denunciamos actos de corrupción, hoy en Costa Rica existe una ley que nos da un fuero especial de protección que hay que ir a hacer su reclamo, su solicitud en la jurisdicción laboral. Vamos entonces a ir ya como estableciendo quiénes son entonces esas personas servidoras públicas que hablan cuando hablamos de la ley contra la corrupción. Y aquí encontramos un alcance muy amplio de persona servidora pública en la ley contra la corrupción. ¿Por qué? Porque deriva de las convenciones anticorrupción. Y aquí, en este concepto, a diferencia en que está en la Ley General de la Administración Pública, no se escapa nadie. El artículo de la ley contra la corrupción nos dice que somos personas servidoras públicas, todas las personas que laboran en los supremos poderes, todos los jerarcas legislativos, ejecutivo, judicial, del tribunal electoral, todos los que trabajamos o los que trabajan en la administración pública centralizada a nivel institucional, evidentemente las autónomas, semiautónomas, empresas públicas no estatales, etcétera. Y en la administración pública descentralizada a nivel territorial, entiéndase municipalidades y consejos municipales de esto, sean estas personas elegidas o designadas, sea el presidente de la República, sean los magistrados, sea el rector o la rectora de la universidad, sean cualquier ministro, todos, absolutamente todos nos cobija la ley contra la corrupción, actuamos de manera permanente o temporal, remunerado o hasta ad honorem, honorario. Y todos los que, como les decía, que trabajamos en entes y órganos estatal y no estatal, así como los funcionarios de hecho. Aún incluye a personas que están bajo el régimen laboral, pero que trabajan en estas empresas, o que la misma universidad contrata, o entes públicos encargados de realizar gestiones. Ahí se les aplica las normas de legalidad y moralidad, pero la norma va más allá. Entonces resulta que mi papá, que no es servidor público, pero que le gusta trabajar por la comunidad, está en una asociación de desarrollo, ¿verdad? Y de esa asociación de desarrollo recibe fondos públicos. Pues resulta que conforme a la norma misma que nos dice que aquellas personas físicas, apoderados, administradores, gerentes y representantes legales que custodien, administren o exploten bienes, fondos o servicios públicos por cualquier título o modalidad, pero esa asociación de desarrollo y recibe dinero de la municipalidad para que haga determinadas obras, asociaciones de desarrollo, eh, estas también asociaciones que velan por la tercera edad y demás, pues resulta que a partir de ese momento se les aplica a nivel de responsabilidad todos los delitos de la ley contra la corrupción. Evidentemente no hay una relación patronal, pero sí se considera un sujeto equiparado para efectos de responsabilidad. Este es el primer elemento a tomar en cuenta. El artículo 2 de la ley contra la corrupción nos obliga a todos y nadie se escapa. Y el otro elemento es el deber de probidad. Ahí ya aterrizando, como yo les decía, bueno, ¿qué es este famoso deber de probidad? No podemos seguirlo viendo con el rabo del ojo, como decimos. ¿Por qué razón? Porque es un deber legal y nos genera responsabilidad conforme al artículo 4 también de la ley contra la corrupción. Y nos dice, como nos dice también el artículo 173, creo que es 113 de la Ley General de la Administración Pública, sí está, que nosotros, personas servidoras públicas, debemos desempeñar nuestras funciones de modo que lograr la satisfacción primordialmente del interés público. Y el deber de probidad, en el primer enunciado nos dice que precisamente obliga, pero a la vez, como lo vamos a ver, orienta a la persona servidora pública para cuando estamos funciones, realmente cumplamos con ese interés público. Y así aquí hacemos un paréntesis. Porque resulta que en la OCDE, organismo multilateral global en el cual pertenecemos, se ha acuñado el concepto de integridad pública. Pero la OCDE este concepto lo tiene con claridad establecido y refiere la OCDE que la integridad pública se refiere a la alineación consistente con y el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. Díganme ustedes si esto no es el principio de imparcialidad, el principio de objetividad o el deber de probidad en sí mismo. Por eso es que nosotros entendemos que en nuestro país hablar de integridad pública conforme la OCDE es hablar del deber de probidad.
Tenemos que priorizar siempre ese interés público. Y cuando hablo de valores, principios, no solo se refiere a marcos normativos que nos obligan por principio de legalidad, sino que también cuando nosotros desarrollemos impactos en la cultura organizacional a través de códigos de ética, que no son sancionatorios, sino orientadores de valores, siempre tenemos que tener como norte que cuando estemos en el ejercicio de la función pública, pues si una organización va a desarrollar un código de este tipo, la idea siempre es dirigir esos valores hacia el interés público por encima de los intereses privados. Desgranemos entonces el deber de probidad. Vamos a ver, nosotros decimos que son las reglas de oro. A veces invitamos a la gente a que no lo vea en sentido de una, ¿qué les puedo decir? De que no lo vean en forma negativa, sino positiva. ¿Por qué? Porque lo primero es la obligación, que yo les decía, el deber, claramente nos dice. El deber de probidad obliga a la persona servidora pública a orientar la gestión a satisfacer ese interés público, que ya vimos por dónde podemos encontrar ese interés público. Y se cumple fundamentalmente algo, o sea, nos da una ruta a la cual seguir. Y nos dice el primer enunciado, cuando identificamos y atendemos las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condición de igualdad para los habitantes de la República. Díganme ustedes si esto no es ni más ni menos que de lo que yo les hablé al inicio. El derecho que tiene toda persona ciudadana, todo educando, al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, al buen y eficiente funcionamiento de las universidades, y además de contar con una administración pública electrónica. Eso es una referencia porque la sala lo ha añadido. Entonces, el primer enunciado, cuando nosotros nos dice cómo cumplimos con el deber de probidad es, preocúpese precisamente de la prestación de los servicios. Hágalo conforme a esos principios que reiteradamente no solo lo ha establecido la sala constitucional, sino que así lo indica el deber de probidad. Lo segundo es que tenemos que demostrar rectitud y buena fe, esos valores que tienen que estar ahí como punta de lanza cuando desarrollamos cualquier código ético y demás. También son principios jurídicos, ¿verdad? Rectitud y buena fe cuando ejercemos estas potestades que nos confiere el ordenamiento jurídico. Recuerden que las potestades, como administración pública, nos habilita a nosotros, servidores públicos, para realizar la actividad pública. Entonces lo hacemos a través de potestades, potestades de dirección cuando somos jefes, la potestad expropiatoria cuando expropiamos, la potestad sancionatoria. Aquí la idea es que lo hagamos como corresponde, con rectitud de una fe, obviamente apegados a la legal. El tercer elemento que es fundamental, que es la base o el corazón del deber de probidad, es que nosotros tenemos que asegurar que nuestras decisiones se adapten o se alineen al cumplimiento de nuestras atribuciones. ¿Cuál es ese marco de actuación concreta que tenemos para ajustarnos? Y a partir de ahí, nos dice lo que hablamos, respetar el principio de imparcialidad. Lo único que me tiene que mover a mí es el interés general. Para eso estoy en el servicio público, sea docente, sea administrativo, sea la función que tenga yo en una universidad. De otra manera, pues obviamente esto no es una empresa privada, es un emprendimiento. Entonces hay que actuar con imparcialidad y además y sobre todo respetar y ceñirse, lo dice la norma, los objetivos propios de la institución. Dense cuenta que en el fondo lo que nos está diciendo es lo que les he venido señalando. Tenemos que encontrar en el ordenamiento jurídico la norma, el fundamento constitucional, en el caso de las universidades, la norma de creación, la ley orgánica que nos establecen esos objetivos, esos fines, esas atribuciones. Lo otro es administrar estos recursos que se nos dan con apego a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía, rindiendo cuentas. Vamos a ver cómo es posible que haya un vehículo institucional que se utilice para otros fines que no son los fines institucionales, el fin público para satisfacer. ¿Y por qué llevarlo a un supermercado, hacer compras y por qué trasladar a familiares? Es que eso no necesitamos que ni siquiera nos lo diga una norma jurídica, pero ya de por sí lo dice. Es sentido común. Tenemos que rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas o cualquier otro monumento honorario cuando cumplamos o para el ejercicio de nuestras funciones. ¿Y por qué esto? La gente se incomoda. Pues claramente porque siempre que vamos a recibir algo, esto puede comprometernos al momento de un juicio de imparcialidad y objetividad. Ese es lo propio, eso es lo que hay que cuidar.
Entonces, el mismo ordenamiento jurídico nos establece estas prohibiciones para que nosotros entendamos de que lo que anda buscando es que actuemos siempre bajo el parámetro de objetividad e imparcialidad y de abstenernos de conocer y resolver asuntos. Evelyn lo va a desarrollar un poco más, el tema de conflictos de intereses y demás, cuando existan causales de impedimento y recusación, ¿verdad? Un deber de abstención, que es un deber legal también. No es simplemente decir, uy, ¿lo hago o no lo hago? No. Cuando estoy en una situación de conflicto de intereses, hay un deber legal, que en todo caso no cumplirlo me va a generar responsabilidad. Y eso se amarra también con lo último que dice orientar la actividad a satisfacer ese interés. Voy terminando, vinculando corrupción. Básicamente les puedo decir en ese recuadro que Transparencia Internacional define de manera general corrupción como el abuso del poder, el abuso de las atribuciones, de las funciones, de los recursos que se nos dan a nosotros, personas, funcionarios públicos, por eso es el poder encomendado a los recursos, la investidura para obtener beneficios privados. O sea, todos estamos nosotros en el ejercicio de la función pública para satisfacer el interés general a través de la prestación de los servicios y actuando de manera objetiva e imparcial. ¿Y por qué utilizarlos para beneficio propio? Pero en Costa Rica existe un concepto muy alineado ahí de corrupción que está en el reglamento de la ley contra la corrupción, artículo 1, inciso 8. Nos dice que es el uso de las funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado. De manera más general, dice la norma, es cuando utilizamos indebidamente el poder, entiéndase, el cargo público, la investidura, ¿verdad? Y los recursos que se nos ponen a nuestra disposición para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceras personas, mis amigos, familiares, mis socios, etcétera, etcétera. Eso es corrupción. Entonces nosotros decimos que comete actos de corrupción cuando utilizamos el cargo, los recursos, la investidura, sea delegada, ¿verdad?, para el beneficio personal de terceros, o indebidamente promovamos, o privilegiemos, o gestionemos a favor de otros intereses, ¿verdad? Entonces cada vez que nosotros adoptemos una política, diseñamos una estrategia, gestemos un proyecto, elaboramos carteles, tomemos decisiones, independientemente que nos beneficiemos o no patrimonialmente, en la medida en que nosotros estemos promoviendo otros intereses que no son interés público, ahí estamos cometiendo actos de corrupción. Entonces, escuchamos a los políticos diciendo que revisen mis cuentas bancarias, que yo no cometí un acto de corrupción, porque no me he beneficiado a nivel patrimonial. Qué pena, pero es lo menos quizás. Usted no necesita beneficiarse patrimonialmente, que a veces es directamente o a terceros, un familiar y demás, sino que usted comete acto de corrupción cuando precisamente promueve otros intereses, cuando facilita, cuando ejerce un tráfico de influencias, cuando recomienda a alguien para algo, habiendo un procedimiento establecido, cuando le dice a la persona que está por allá, vete para acá y te ubica. Eso puede ser muy pequeño, puede ser muy grande. Cuando hay corrupción de cuello blanco, que a veces criticamos y no vemos lo que hacemos también nosotros el día a día. Eso, cuando privilegiamos esos intereses y no actuamos con objetividad e imparcialidad, estamos ante la corrupción. El servidor público, dice el recuadro, debemos promover, privilegiar y gestionar única y exclusivamente a favor del interés público, conforme al marco que se nos da. Esto es lo que yo les quería compartir y ahora en adelante Evelyn les va a compartir otras reflexiones. Muchas gracias, don Armando. Voy a permitirme compartir con ustedes igualmente la guía que venimos desarrollando. Permítame un segundito, por favor. Bueno, como les indicó don Armando, yo continúo desarrollando los temas de conflicto de intereses, el tema de las dádivas y el tema de la denuncia administrativa. Vamos a iniciar con la definición de lo que es un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, ya don Armando adelantó un poquito también,
pero vamos a ver, para verlo de una forma más práctica, un conflicto de intereses es un choque que se puede dar entre el interés público y el interés privado de la persona servidora pública. Entonces, tenemos una definición, que es la definición que nos ha dado la OCDE y específicamente, pues lo que dice es eso, ¿verdad? Que son situaciones que involucran un conflicto entre las obligaciones públicas que tiene una persona servidora pública con sus intereses privados. ¿Qué pasa con el conflicto de intereses? Bueno, que el conflicto de intereses a lo largo se ha visto como un acto de corrupción y como también bien lo explicó don Armando, la OCDE nos dice que no es un acto de corrupción per se, que simple y sencillamente son situaciones que efectivamente se pueden presentar en algún momento de nuestra vida laboral en el sector público propiamente, que nos hace pensar, por así decirlo, ¿verdad? Si determinada situación podría influir de alguna forma en nuestra objetividad y en nuestra imparcialidad, que es la que tiene que prevalecer siempre cuando nosotros ejercemos esas funciones públicas. Ahora, es muy importante comprender también que los conflictos de intereses tienen que tener esa capacidad de perjudicar ese adecuado cumplimiento de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito más con el tema a modo de nada más como para que tengamos un poquito más de conocimiento sobre los conflictos de intereses. Existen diversas clasificaciones de los conflictos de intereses. Aquí vamos a definir tres de ellas, que son las que comúnmente nosotros más observamos en la Procuraduría de la Ética Pública. Iniciamos con los conflictos de intereses aparentes. Cuando nosotros hablamos de conflictos de intereses aparentes y estamos todavía en el campo de la prevención. ¿Esto por qué? Porque los conflictos aparentes es simple y sencillamente o son situaciones que de alguna forma pueden afectar gravemente la imagen, la confianza, la misma credibilidad de la institución y por lo tanto pues tienen que ser gestionados de buena forma. Pero bueno, para comprender un poquito mejor cuándo podríamos estar ante un conflicto de intereses aparente, vamos a pensar, por ejemplo, en un funcionario municipal, un funcionario, y tal vez aquí hago paréntesis señalando que normalmente cuando nosotros damos las charlas no nos gusta poner ejemplos que sean directos, ¿verdad? De la institución a la que se la estamos dando, sino que nos vamos hacia otras situaciones que se hayan presentado en otras instituciones o entes u órganos. Entonces, pensemos en un funcionario municipal que está encargado de aprobar los permisos de construcción. Entonces, pensemos en que el fin de semana esta persona funcionaria estuvo en una fiesta, ustedes se la pueden imaginar, de 15 años, un té de canastilla, cualquiera. Estuvo en esa fiesta como invitado, pero además de eso, pues en la mesa donde estuvo ubicado hubo más personas que le estuvieron acompañando, con las cuales pues probablemente entabló algún tipo de conversación, etcétera. Resulta ser que como en todas las actividades sociales hoy, ¿verdad? Pues andan fotos por ahí en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que ustedes se puedan imaginar. Una de las personas que estuvo en esa fiesta o en esa actividad se acerca a la municipalidad al lunes siguiente a solicitar un permiso de construcción. Analicemos primero, bueno, pues que esta persona simple y sencillamente se sentó ahí en la mesa, ¿verdad? No es familiar, no es amigo cercano, no tiene ningún tipo de relación familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que en aras de esa transparencia, de no afectar la imagen de la institución, esta persona servidora pública estaría obligada a poner en conocimiento de su superior inmediato la situación e indicarle, vea, esta persona que se acercó a solicitar este permiso de construcción, yo estuve compartiendo con ella el fin de semana, hay fotos, hay videos, hay de todo donde efectivamente estamos compartiendo y deja a decisión de su superior inmediato la consideración de si debe apartarse o no debe apartarse del conocimiento de esa solicitud que se le está haciendo.
Estos son los conflictos aparentes. Si vamos avanzando, vamos a encontrar también conflicto de intereses potenciales. Todavía estamos en la etapa preventiva y es el momento idóneo de tomar todas las medidas de prevención. Entonces, continuando con el mismo ejemplo, no pensemos ya en esa persona con la que yo compartí nada más, sino que vamos a pensar en que es mi hermana, que es mi mamá, que es mi novia, que es la mamá de mi novia, cualquier otra situación que ya sea como más cercana a nosotros, que es esa persona la que llega a solicitar ese permiso de construcción. ¿Qué pasa? Igual que el caso anterior, esta persona servidora pública tiene que comunicar de forma inmediata la situación para que igualmente, y como lo vamos a ver más adelante, sea su superior inmediato el que determine si se tiene que abstener o no se tiene que abstener. Vamos avanzando y llegamos a los conflictos de intereses reales. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hablamos ya de conflicto de intereses reales, ya no estamos en una etapa preventiva, sino que simple y sencillamente, cuando hablamos de conflictos de intereses reales, ya se materializó esa situación, ya se materializó un acto de corrupción. Entonces, si nos devolvemos a los ejemplos, para entender y comprender que es un conflicto de intereses reales, yo tramité ese permiso de construcción que solicitó mi hermana, que solicitó mi mamá, que solicitó mi novia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no notifiqué nunca a mi superior inmediato, sino que simple y sencillamente eh, le di el trámite como se le da el trámite a cualquier otra solicitud. Estas son las tres clasificaciones de los conflictos de intereses que tenemos, ¿verdad? Como les digo, los dos primeros están en la etapa preventiva y ya este tercero, pues ya no estamos en la etapa preventiva, sino que ya se consumó prácticamente ese acto de corrupción. Como les digo, esto es nada más como para tener conocimiento de esa clasificación que hay. Lo importante sobre los conflictos de intereses es saber que efectivamente es ese choque que se puede dar entre mis funciones públicas y los intereses privados o personales que yo pueda tener. Ahora bien, nos corresponde entonces ahora definir cuáles son esos intereses privados que tienen esa capacidad de generar conflictos de intereses o que me pueden generar conflictos de intereses. Esta no es una lista taxativa, es decir, no es definitiva, no son solamente estas las causales que tenemos, pero en realidad tratamos de enmarcar así a modo general las principales. Ustedes podrán tener alguna normativa interna dentro del instituto que igualmente apunte a la prevención de estas situaciones. Pero bueno, entonces empezamos con aquellas situaciones en donde yo tengo algún negocio, tengo alguna deuda, inclusive puedo tener alguna expectativa de trabajo o entre otros. Estos son los que están ubicados dentro del grupo financiero o pecuniario. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si llega, me corresponde tramitar alguna gestión en donde una persona involucrada, yo tengo un negocio o inclusive soy deudora o me ha ofrecido algún trabajo o un trabajo, en lo que nos dice la norma es que yo debería de apartarme de la atención de esa gestión. Adicionalmente a estos intereses financieros o pecuniarios, también tenemos las relaciones familiares. Cuando hablamos de relaciones familiares, aquí es muy importante hacer énfasis en que no es solamente nuestra familia de sangre que llamamos nosotros, sino también aquí viene incluida la familia de nuestro cónyuge o de nuestro conviviente también. Eso es importantísimo, ¿verdad? Que se tome en consideración, pues que la normativa toma, por ejemplo, a mi suegra la tiene prácticamente en el mismo grado en el que estaría mi mamá, entonces igualmente pues yo debería de inhibirme de conocer alguna situación donde estos familiares estén involucrados. Además de eso, también tenemos las relaciones afectivas, donde aquí vamos a encontrar las amistades íntimas, las enemistades manifiestas, los novios,
las relaciones de pareja, ya sean públicas o clandestinas, ¿verdad? Es muy importante también comprender que no es solamente mi pareja en donde hay una relación legal, por así decirlo, un matrimonio, sino que también cuando hay este tipo de relaciones clandestinas, pues también yo debería de inhibirme de conocer estas situaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de amistad íntima, también aquí hago la aclaración. Es importante comprender que mi amigo íntimo no es aquella persona a la que yo saludo en las mañanas o a la que yo saludo en las tardes, sino que es aquella persona con la que yo comparto una gran cantidad de mis actividades, llámese matrimonios, llámese té de canastilla, llámese fiestas de cumpleaños, etcétera, etcétera. Esto siempre hacemos la aclaración, ¿por qué? Porque la idea no es que se haga un uso abusivo del mecanismo de abstención, que ya lo vamos a explicar, sino que efectivamente haya una causal que de alguna forma venga a rozar con las funciones que nosotros tenemos. Además de eso, de las relaciones afectivas, también tenemos aquellas relaciones comunales, religiosas o de afiliaciones con o sin fines de lucro, empresariales, políticas, sindicales, profesionales, todas esas. Entonces, por ejemplo, pensar en que si yo voy a una iglesia y el pastor requiere una gestión donde yo trabajo, todas estas son situaciones que, como se los indiqué anteriormente, se nos puede presentar en cualquier momento cualquiera de nosotras como personas servidoras públicas. ¿Qué es lo importante con esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, es gestionar de manera adecuada esos conflictos de intereses. Esa es la clave para evitar incurrir yo en un acto de corrupción por violación a ese deber de abstención. Es gestionarlo. ¿Y esto qué significa gestionar de forma adecuada los conflictos de intereses? Es adoptar todas las medidas necesarias y pertinentes y como se los dije anteriormente, de manera oportuna, ¿verdad? Es decir, cuando en el momento inmediato que yo identifico la situación y que yo considero que podría venir a rozar con mis funciones o a chocar con mis funciones de alguna forma porque tengo algún interés personal, debo comunicarlo de forma inmediata para no incurrir en ese acto de corrupción. Entonces, esa es la gestión adecuada, es poner en conocimiento y que se tomen las medidas oportunas y necesarias para que no pase la línea de estar ante una situación que se nos puede presentar siempre a incurrir en un acto de corrupción. Ahora, aquí es importante comprender que somos nosotras, las personas servidoras públicas, las que tenemos la obligación de comunicar todos aquellos posibles conflictos de intereses en los que nos podamos encontrar. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que nos conocemos, somos nosotros los que conocemos quiénes son nuestros familiares, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos, quiénes son nuestros mejores amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues de ahí que llamamos la atención de que la primera obligación que tiene la persona servidora pública es informar de forma inmediata a su superior el interés que de alguna forma lo puede comprometer. ¿Para qué? Para que éste lo valore. Y como les digo, pues ya vamos a llegar a ese momento donde vamos a explicar cuál es el procedimiento. Entonces, yo soy servidora, persona servidora pública, tengo ante mí una situación de un posible conflicto de intereses, es decir, volvemos al ejemplo que les di anteriormente, llegó mi hermana para que yo le gestionara ese permiso de construcción. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, gestionar esa de forma efectiva ese conflicto de intereses y cuál es el mecanismo legal que yo tengo para hacer una gestión efectiva de esta situación. Es el deber de abstención. Es un deber legal, como bien lo señaló don Armando al principio, ¿verdad? No es que si yo quiero o me da pereza o no, es que es un deber legal.
Y lo más importante que es que ese deber de abstención es exigible para toda persona servidora pública. ¿Esto con qué? Con independencia de la entidad donde labora, el cargo que tenga, el nivel jerárquico que tenga o el tipo de funciones que desempeña. En resumen, todas las personas servidoras públicas tenemos esa obligación legal de abstenernos si estamos ante una causal que así lo exija. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, si es un deber legal, ¿dónde lo encontramos? Bueno, hay que hacer una construcción de normas, ¿verdad? Siempre les digo, como recomendación de la Procuraduría de la Ética, siempre tengamos por ahí en nuestras oficinas o donde estemos ubicados eh, el numeral o el artículo número 12 del Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar todas las causales y recalco, generales, ¿verdad? A ustedes como funcionarios del Instituto Tecnológico, pues les corresponderá revisar también su normativa interna para ver si existen otros motivos de abstención a los que ustedes pues también tendrían o los que ustedes también tendrían que respetar. Pero bueno, me devuelvo. Esas causales de abstención las vamos a encontrar en el artículo número 12 del Código Procesal Civil, en donde nos habla de que si yo tengo un interés directo sobre la gestión, que si yo tengo, que si la persona que está solicitando la gestión es familiar directo, es mi cónyuge, es mi compañero, es etcétera, etcétera, etcétera. Si la persona igual que se acercó es un acreedor a una persona a la que yo le debo, todas esas causales las vamos a encontrar ahí. Ahí hay 16 causales específicamente que pues nosotros tenemos que prestar atención siempre. A partir de la reforma de este Código Procesal Civil, que si mal no recuerdo fue en el 2018 por ahí, se incluyó una nueva causal, que es una causal muy general y que de alguna forma pues permite incluir muchas situaciones que anteriormente pues se escapaban, por así decirlo, ¿verdad? Porque no estaban establecidas de forma clara. Entonces, este inciso 16 del artículo 12 del Código Procesal Civil lo que nos dice es que yo tengo que abstenerme, que yo tengo que inhibirme. Sí, hay otras circunstancias, me tengo que inhibir, ok, si tengo un interés directo, si es mi esposa, si es mi novia, si es mi acreedor, pero también dice que me debo de abstener si hay otras circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de mi imparcialidad y de mi objetividad. Y aquí volvemos a lo que don Armando señaló al principio sobre la importancia de esos principios de objetividad y de imparcialidad. Exactamente esos son los principios que protege tanto el tema de los conflictos de intereses o el no incurrir en conflicto de intereses como el tema de las dádivas. ¿Por qué estos principios son tan importantes? Bueno, no podemos dejar de lado, ¿verdad? Que el principio de objetividad lo que nos dice es que nosotros tenemos que buscar siempre la satisfacción de ese interés general, ¿verdad? No mi interés, no el interés de las personas allegadas. Y la otra es el principio de imparcialidad, que nos dice que nosotros como personas servidoras públicas tenemos que actuar siempre sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de interferencias de grupos de presión o de fuerzas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón de este deber de abstención. Resguardar siempre esos principios porque es a lo que nosotros estamos obligados, es a lo que nos obliga ese deber de probidad. Ahora bien, eh, con respecto al deber de abstención, es importante saber que tiene un alcance muy amplio. No es solamente que yo no gestione esa solicitud, sino que ese deber de abstención me obliga a mí participar en la deliberación o tener cualquier tipo de intervención que pueda llegar a condicionar
o influir en quien deba adoptar las decisiones correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo me abstengo, en el momento en que yo me inhibo de conocer una gestión y así lo autoriza mi jefe inmediato, ¿qué pasa con esa gestión? Como nosotros lo decimos de modo coloquial, esa gestión muere. Yo no la toco, yo no la huelo, yo absolutamente nada. No puedo interferir de ninguna forma, porque si no, no tendría razón ese deber de abstención. Bueno, nada más para que quede ahí por escrito, pero en la realidad yo sigo todavía teniendo algún tipo de relación con esa gestión, ¿verdad? Entonces, repito, la gestión muere para que lo podamos entender de una mejor forma. Ahora, ese procedimiento está regulado, ¿verdad? Ese procedimiento, el procedimiento de abstención, lo encontramos en la Ley General de la Administración Pública, específicamente en el artículo 231. Y ese artículo 231 lo que dice es que, así a grosso modo, que cuando yo identifico esa situación de conflicto de intereses, yo hago un informe siempre por escrito, como decimos nosotros los abogados, todo por escrito, ¿verdad? Papelitos son los que hablan. Yo hago el escrito, le indico a mi jefe inmediato cuál es la causal de abstención que yo tengo. Si, en caso de que sea mi mamá, bueno, entonces yo le digo, mire, estimado señor, el día de hoy recibí una gestión, una solicitud de permiso de construcción. Sin embargo, al revisarla, determino que la persona que está haciendo la solicitud, de la persona interesada, es mi señora madre. Por lo tanto, entonces, con base al artículo 12 del Código Procesal Civil, inciso, digamos que sea el 3, yo me abstengo de o solicito que se me inhiba de la atención de esta gestión. Y aporto por ahí, pues, tal vez un pantallazo del registro civil donde se identifique, pues, que efectivamente es la mamá. Muy importante, ese documento se va junto con ese expediente. Yo no me lo dejo, o sea, se va junto con el documento donde yo explico mi inhibición o mi abstención, se va junto con el expediente que me asignaron. A partir de ahí, el jefe inmediato tiene 3 días para definir si acepta o rechaza esa abstención. Si la acepta, en la misma resolución va a indicar cuál es la persona que va a continuar con la gestión, que siempre tiene que ser del mismo rango de la persona que se está inhibiendo, y si no la hay, pues le tocará conocerla al superior inmediato. Puede ser de que al analizar el documento o la explicación que brinda la persona que se está inhibiendo, pues la jefatura considere de que no hay causal de inhibición. Si es así, lo que hace es que igualmente la resolución señala, bueno, que no admite la causal de inhibición porque la explicación que corresponda. Esto devolviéndome un poquito a lo que yo les dije anteriormente, ¿verdad? De que a veces se tiende a hacer un abuso en el uso de esta herramienta legal que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo no me podría inhibir si digo, ay, mire, es que no puedo atender esta gestión porque esa persona vive a 300 metros de mi casa, pero ni siquiera le hablo, ni siquiera. Entonces, en teoría, repito, el análisis le corresponderá hacerlo a su jefatura, pero muy probablemente le van a indicar, mire, no vemos la causal de inhibición, continúe usted conociendo la gestión, y le devuelven el expediente y continúe, ¿verdad? Eso es con respecto al procedimiento de abstención, pero también está la otra figura, que es el procedimiento de recusación. ¿Cuándo se puede dar este procedimiento de recusación o cuándo nos pueden recusar a nosotros? ¿Qué significa recusar? Bueno, que una persona y no cualquier persona, es únicamente la parte perjudicada, es la única que lo puede interponer. Entonces, si por ejemplo la persona encargada de brindar este permiso de construcción, la persona solicitante, identifica que tiene una causal
que es válida y que significaría que esa persona, servidora pública, no debería atender su gestión, entonces presenta esa recusación. Y dice, mire, yo lo recuso, la recuso porque no sé, inventemos que habían tenido una situación de conflicto días anteriores y aporta videos y todo lo demás, ¿verdad? Es al revés, ya no es la persona funcionaria pública la que se excusa o se inhibe, sino que es la tercera persona o ese administrado que está requiriendo nuestros servicios quien viene y nos recusa, es decir, nos dice, usted no puede atender mi gestión por esta situación. Igual que nosotros lo hicimos a la hora de inhibirnos, lo tiene que hacer esa persona que nos está recusando. ¿Qué corresponde? Bueno, es un procedimiento prácticamente igual. La recusación me llega, yo resuelvo la recusación y digo, mire, este señor está equivocado, la situación no fue conmigo, o sea, se está equivocando, yo ni siquiera estuve por ahí ese día, esa hora, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, con esa justificación, eleva a su superior inmediato junto con el expediente. Es el mismo procedimiento. A partir de ahí, su jefatura, su jefe inmediato, tiene 5 días para definir si es válida o no es válida esa recusación que se presentó. Esos son los dos mecanismos que existen, ¿verdad? Como les recalco, el procedimiento de abstención es mío, es de la persona servidora pública y el procedimiento de recusación es del administrado hacia la persona servidora pública. Ahora, muy importante, ¿qué sucede si yo no activo este mecanismo de prevención? Bueno, si yo no activo este mecanismo o esta obligación legal que yo tengo, podría estar infringiendo el deber de probidad. El deber de probidad que nos dice que nosotros nos tenemos que abstener ante situaciones XXX. Y entonces, si yo eh, no respeto esta normativa, incurro en una violación al deber de probidad y esa violación me puede generar a mí responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria, pero también, y aquí es importantísimo porque a veces no se toma en consideración esta situación, puedo incurrir inclusive en responsabilidad de tipo penal. Hay un delito que se llama o que se denomina incumplimiento de deberes y que parte de apunta a eso, a cuando la persona se debió de abstener y no lo hizo. Y además de eso, si yo incurro en violación a ese deber de abstención, puedo producir o se puede producir la nulidad de ese acto administrativo en el que yo participé. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos esas causales de abstención que tenemos. ¿Para qué? Para que las activemos de forma precisa y oportuna y no incurrir o no vernos involucrados en una posible violación a ese deber de probidad que nos puede acarrear todos estos tipos de responsabilidades que, como lo vimos, inclusive de tipo penal. Esto es como la parte más importante de el deber de abstención o de los conflictos de intereses. Me devuelvo un poquito a lo que don Armando dijo al principio. Hay una guía, nosotros elaboramos una guía muy completa, muy clara sobre todo este tema y los invitamos para que la revisen, para que se empapen todavía más, porque una charla sobre el deber de o los conflictos de intereses pues puede durar cerca de 2 horas. Aquí nosotros lo que hacemos es dar un pincelazo nada más sobre los principales temas. Ahora bien, pasamos de los conflictos de intereses a el tema de las dádivas. Empezamos por una definición, bueno, ¿qué es una dádiva? Eh, Cuando nosotros hablamos de dádiva, podemos hablar de algo que se nos regala, podemos hablar de que es un obsequio, algo que nos dan de forma gratuita. Podemos encontrar todas las definiciones que nosotros podamos de dádivas. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo importante aquí es saber interiorizar de que nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que tenemos normas que contienen prohibiciones específicas en relación al otorgamiento y recepción de dádivas, obsequios, regalos,
premios, recompensas, todos estos son sinónimos para nosotros como personas servidoras públicas. Eso es importantísimo de que nosotros lo interioricemos. Está prohibido recibir cualquier tipo de dádiva, recompensa, obsequio, etcétera, etcétera. Y si no somos personas servidoras públicas, por aquello, en caso de que haya por aquí alguien acompañándonos que no sea servidora pública, bueno, entonces entender que es prohibido ofrecerle a las personas servidoras públicas dádivas, obsequios, regalos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros damos estas charlas de forma presencial, siempre hacemos esta pregunta. ¿Es la dádiva un acto de corrupción? ¿Sí o no? Y la otra pregunta es, ¿quién incurre en un acto de corrupción? ¿La persona servidora pública que lo solicita, que lo requiere, o la persona que le ofrece o le otorga la dádiva a la persona servidora pública? La respuesta la tiene la norma. Nosotros nos vamos al reglamento contra la corrupción y nos dice que es un acto de corrupción, tanto el requerimiento como la aceptación de una dádiva, pero también es un acto de corrupción el ofrecimiento o el otorgamiento. Esto quiere decir que en las dos vías estamos ante un acto de corrupción, porque es muy común escuchar, ¿verdad?, que la persona corrupta es solamente la persona servidora pública que recibe la dádiva o recibe el obsequio, pero la norma lo señala claramente, ¿verdad? Son las dos partes, tanto el que da como el que lo requiere o como el que acepta la dádiva. Y para eso, pues existen una serie de delitos penales propiamente que refieren exactamente a este tipo de conductas, pues que igualmente pues no las desarrollamos porque no nos da tiempo, pero igualmente los invito a revisar la guía que nosotros tenemos donde explicamos de una forma muy clara basado en conductas, más que explicarles el contenido del delito penal propiamente, para que puedan comprender todos los delitos que están relacionados con el ejercicio de la función pública. Con respecto al tema de las dádivas, bueno, el deber de probidad, ya sabemos que nos obliga a rechazar todo tipo de dádivas, obsequios, premios, recompensas. Pero adicionalmente es muy importante, y esta es la otra norma que nosotros siempre les decimos también, ténganla por ahí bien ubicada, además de las causales del Código Procesal Civil, también tengan ubicada esta otra norma, porque esta otra norma que la encontramos en el reglamento, la Ley contra la Corrupción, es muy clara, es muy contundente, y yo siempre lo digo, en nuestro ordenamiento jurídico no hay una norma más contundente que esta de las que yo haya leído hasta este momento. Esta norma, y se las plasmamos aquí de forma literal, como está en el reglamento, que nos dice a nosotros, ¿a quiénes? A todas las personas servidoras públicas. Nos dice que tenemos prohibido, pero no solamente nos dice que lo tenemos prohibido, sino también nos dice, se les prohíbe terminantemente recibir dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja como retribución por actos u omisiones inherentes a nuestros cargos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no podemos recibir ningún tipo de regalo como retribución, es decir, como pago por actos, alguna situación que nosotros hayamos realizado o omisiones, algo que nosotros omitamos y que sea parte de nuestras responsabilidades o que sea parte o que sean inherentes esas funciones a nuestros cargos. Esta norma es importantísima tenerla por ahí. ¿Por qué? Porque vean que la norma no hace diferencia en montos, no hace diferencia en qué me pueden regalar o qué no me pueden regalar. Entonces, esta norma cierra prácticamente ese portillo de recibir cualquier regalo o recompensa, como se le quiera llamar, por algún acto, por alguna omisión que sea inherente a nuestros cargos. Ahora, como todas las normas, ¿verdad? Pues tiene sus excepciones, y las únicas dos excepciones que tiene esta norma, ¿cuál es?
Bueno, la primera de ellas refiere a los presentes que se entreguen bajo la figura de gesto de cortesía o costumbre diplomática. Eh, en esta parte siempre me encanta tenerlos así frente a frente para preguntarles si por casualidad tengo algún diplomático en esta charla, pero creo que me apostaría a creer de que no. Pero bueno, si yo no soy un funcionario diplomático, pues no podría recibir ningún tipo de obsequio. Ahora, es importante que no es cualquier obsequio el que puede recibir y quien lo puede recibir es el jefe de la delegación cuando van delegaciones y que sea diplomático, ¿verdad? Sabemos que aquí, pues, el diplomático número uno es nuestro presidente de la República, ¿verdad? Por aquello de que si hay alguna consulta por ahí. Pero bueno, ¿qué es importante? Que la norma también habla de que el valor de ese presente que se les entregue no puede ser superior a un salario base, porque si es superior a un salario base, que ahorita puede andar como por 460,000 por ahí, no lo verifiqué exactamente, pero anda más o menos por ahí. Si ese presente es superior a ese valor, pues se tiene que devolver, porque pasa a ser un bien de la nación y hay un procedimiento previsto en la norma para su devolución. Pero si no lo es, si no es superior, entonces podemos pensar, por ejemplo, en un cónsul que llega, pensemos en que llega a España y entonces allá lo reciben y lo reciben, qué sé yo, con una canasta de fresas y una botella de champán que no pasa tal vez de los, pensemos en unos 30,000 colones, no hay ningún problema en que esa persona, o no habría, eh, ningún problema en que esa persona se deje ese gesto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, le dan un objeto, no sé, hay presentes que son con precios súper elevados, que en el mercado se encuentren 1,000,000, 1,500,000 de colones? Esa persona estaría obligada a entregar ese obsequio a la nación, no se la podría dejar. Y la otra excepción que tenemos son las condecoraciones y los premios que tienen un carácter honorífico, cultural, académico o científico. Y aquí hago la aclaración también de que ustedes tienen que, dado que estamos en una institución de educación o académica, como le queramos llamar, pues vigilar si tienen alguna norma que apunte también a esto. Pero bueno, en teoría, por ejemplo, pensemos en el Premio Nobel de la Paz, bueno, que ya lo tuvimos aquí en Costa Rica, pero bueno, es un, es un premio de carácter honorífico y en dado caso que se lo den a cualquier persona que sea funcionaria pública, pues no tendría ningún inconveniente en dejarse ese premio. ¿Por qué? Porque está dentro de la excepción. Es importante también comprender de que independientemente de que estemos ante alguna de esas excepciones, pues se tiene que poner en conocimiento la recepción de ese bien, ¿verdad? Reportarlo al jerarca o a la auditoría interna de la entidad, perdón. Esas son las dos excepciones que tenemos en el tema de las dádivas. Ahora, igual que el deber de abstención, ¿cuál es ese alcance de la prohibición que nosotros tenemos? Bueno, no podemos pedir, no podemos aceptar, no nos pueden ofrecer dádivas. No podemos recibir dádivas, obsequios, atenciones sociales, favores o beneficios que de alguna forma pues vengan a intentar influir sobre nuestra imparcialidad, objetividad o, si lo queremos ver de modo general, en nuestra integridad. No podemos tampoco solicitar o entregar dádivas con motivo o en ocasión del desempeño del cargo de nuestras funciones. Y lo que les indiqué anteriormente, ¿verdad? Aún obsequios con poco valor pueden tener la capacidad de generar compromiso hacia quien lo entrega o afectar la imagen de imparcialidad de la persona servidora pública o de la institución pública, que eso es una parte muy importante, ¿verdad? De las instituciones, la imagen que se tenga de las instituciones vale mucho, ¿verdad? Entonces, hay pequeños detalles que nosotros tenemos que revisar, ¿verdad? De lo que pasan dentro de las instituciones, pues que de alguna forma y que están asociadas al tema de la recepción de dádivas, que de alguna forma pues podrían vedar esa, esa imagen que se tiene. Y muy importante que la dádiva sea a favor del propio servidor público o de terceros allegados.
por ejemplo, que se le den a los familiares. Por allá en zonas alejadas, a veces bromean con nosotros y nos dicen, pero bueno, vea, ¿qué pasa si la del saco de naranjas no me lo dan a mí y yo les digo que pasen a mi casa a dejarlo? Pues es exactamente lo mismo, estamos cayendo en lo mismo, ¿verdad? Porque ese alcance también va hacia las personas allegadas nuestras, ¿verdad? Que don Armando también lo explicó anteriormente. Bueno, igual que con el tema del deber de abstención, si yo violento esta prohibición que tengo, es decir, si yo recibo o solicito una dádiva como persona servidora pública, pues igualmente estoy violentando o estaría violentando ese deber de probidad. Y entonces podría exponerme de la misma forma a sanciones disciplinarias, pero también podría estar incurriendo en un delito que lógicamente, pues de alguna forma, viene a afectar mi libertad, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de delitos tales como el cohecho propio, enriquecimiento ilícito, concusión, entre otros que son los delitos que nosotros comúnmente más escuchamos en los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando dicen que detienen a personas servidoras públicas. No voy a entrar a profundizar cuáles podrían ser, pero lógicamente cuando detienen personas servidoras públicas por la comisión de posibles delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito. Todos estos delitos están relacionados exactamente con el tema de la recepción de dádivas. Y de ahí que es tan importante, pues que nosotros analicemos, ¿verdad? ¿Cuál debería ser nuestra posición en estos temas? Y ya para ir terminando, tenemos el tema de la denuncia administrativa. Bueno, aquí hay una parte importantísima con el tema de la denuncia administrativa. ¿Y cuál es? Bueno, que cuando nosotros hablamos del conocimiento de un acto de corrupción en la función pública, las personas servidoras públicas tenemos la obligación de denunciar. Tenemos una obligación legal de denunciar cualquier acto de corrupción del que nosotros tengamos conocimiento. Distinto al ciudadano que lo que tiene es un derecho, ¿verdad? Cualquier persona puede ir y presentarse ante cualquiera de las instancias y denunciar, pero no está obligado a hacerlo. Sin embargo, nosotros como personas servidoras públicas tenemos una obligación de interponer la denuncia. Esto lo vamos a encontrar tanto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley contra la Corrupción como en el artículo 281 del Código Procesal Penal, que yo también siempre les digo, pues es importante también que por ahí lo apunten. Y si nosotros no cumplimos con esta obligación que tenemos, pues igualmente podríamos estar incurriendo en responsabilidad administrativa, civil e inclusive penal. Con el tema de las denuncias administrativas, es importante que nosotros comprendamos de que es un asunto completamente informal, en el sentido de que, bueno, de que nosotros no necesitamos o las personas no necesitan la asesoría de un abogado o la autenticación de firmas. Es decir, el documento, la denuncia que yo presente, si es que la presento en forma personal, porque ahora pues la mayoría de las instancias tienen plataformas digitales por donde las podemos enviar, pero si es así, no necesitamos que ningún abogado nos asesore ni que nos autentique la firma. En realidad, cuando se trata de denuncias, lo que interesa es pues que sean lo suficientemente claras, ¿verdad? Y que de alguna forma, si hay elementos, si conocen de elementos suficientes, pues que también lo plasmen en ese documento. No lleva timbres, es un documento común y corriente nada más y pueden ser presentadas tanto de forma verbal, ya ahí cada una de las instituciones lo que se les pide es pues que haya un canal de denuncias, ¿verdad? Que sea conocido por todas las personas, que se le dé publicidad, que la gente lo conozca, tanto las personas que trabajan en la institución como las personas que no son parte de la institución, para que
conozcan a dónde tienen que dirigirse en caso de que tengan conocimiento de un posible acto de corrupción. Nosotros siempre, cuando estamos en esta parte, siempre tratamos de reforzar en ese sentido, ¿verdad? La importancia de que haya un canal mediante el cual se puedan denunciar estos presuntos actos de corrupción. Igualmente hay, como se los dije anteriormente, ¿verdad? Muchas de las instituciones tienen canales ya digitales o plataformas mediante las cuales se pueden enviar ya las denuncias sin necesidad ni siquiera de salir de la casa, ¿verdad? Por ejemplo, la Contraloría lo tiene, nosotros en la Procuraduría de la Ética la tenemos también. Así que pues ahora hay muchas facilidades para interponer este tipo de denuncias. Ahora, ¿a dónde se pueden presentar estas denuncias? Bueno, estas denuncias se pueden presentar tanto en sede administrativa como en sede penal. Aquí hacemos énfasis en que la administración activa, es decir, la institución en la que se sucede el supuesto hecho de denunciado de corrupción, como las auditorías internas de las mismas instituciones, tienen la competencia para realizar este tipo de investigaciones. ¿Esto por qué? Porque nos hemos topado con que la administración nos manda a la Procuraduría de la Ética Pública y nos dice, mire, es que me ingresó esta denuncia, pero como es por un presunto acto de corrupción, ustedes son los que tienen la competencia. Entonces nosotros lo que hacemos es que se las devolvemos y les decimos, no, mire, la competencia ustedes también la tienen, realicen la investigación. Nos pasa mucho también con las auditorías internas, porque nos dicen exactamente lo mismo, pero la norma habla de que la administración activa, las auditorías internas tienen competencia para realizar este tipo de investigaciones. Lógicamente, la Contraloría General de la República, ¿verdad? Con temas que tienen que ver con Hacienda Pública, todo lo que es presupuestos, contratación, control interno, control externo, ellos tienen una competencia exclusiva y de base constitucional para analizar este tipo de denuncias. Y lógicamente, pues ahí también estamos nosotros, la Procuraduría de la Ética Pública, que investigamos o analizamos la comisión de actos de corrupción o violaciones al deber de probidad. E igualmente, pues si la persona ya tiene conocimiento expreso de que estamos ante la posible comisión de un delito penal, pues puede acudir de forma directa al Ministerio Público o al organismo de investigación judicial a interponer la denuncia directamente. Ustedes me dirán, cuando la persona tiene conocimiento de este acto de corrupción, bueno, tiene la obligación de conocer ante qué instancia se pone o se debe interponer. Pues no, porque la misma norma también habla de que, por ejemplo, si la denuncia la interponen en la Procuraduría de la Ética Pública, pero es relacionada con fondos públicos, que ya sabemos que el ente competente es la Contraloría General de la República, pues nosotros estamos obligados a redireccionar esa denuncia, es decir, mandársela a la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque es la competencia de ellos. Nosotros no podemos invadir competencias. Y así sucesivamente. Y lo importante también es que en sede penal, pues tal vez por aligerar también, ¿verdad? La atención de la misma, pero igualmente a nosotros nos ha pasado que nos interponen denuncias donde estamos propiamente ante un delito penal y pues lo que hacemos es ponerle en conocimiento del Ministerio Público también. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas denunciantes? Porque es importantísimo, ¿verdad? Que las personas denunciantes pues conozcan o conozcamos que tenemos una serie de derechos, ¿verdad? El primero de ellos, y yo diría que es uno de los fundamentales para incentivar la denuncia, es el resguardo de la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante. Tenemos varias normas que así lo apuntan, el artículo número 8 de la Ley contra la Corrupción, el artículo número 18 del reglamento de la ley, también por ahí si tenemos auditores, también el artículo número 6 de la Ley de Control Interno. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esa norma? Bueno, esta norma lo que nos dice es que la persona que presente una denuncia por actos de corrupción tiene derecho a que su identidad se le proteja. ¿Que se le proteja desde cuándo? Desde la interposición y hasta la finalización del trámite. Hay una única excepción
para que el nombre de la persona denunciante se revele o se tenga que relevar, que revelar, perdón. ¿Cuál es? Cuando un juez de la República, pero no cualquier juez de la República, sino un juez de la República ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entonces puede suceder de que la persona a la que denunciaron considere que, por ejemplo, fue una denuncia que no tenía, como lo decimos a lo tico, ni pies ni cabeza, y considere pues que de alguna forma su honor se vio afectada y entonces se va a los tribunales de justicia, interpone una querella por delito, no sé, de algún delito contra el honor, difamación, cualquiera que sea, y entonces ese juez penal es el que nos podría decir a nosotros, mire, revélenme la identidad de esa persona denunciante. Pero sería la única excepción y les puedo decir que en 20 años, casi 20 años que tiene la Procuraduría de la Ética Pública de estar funcionando, pues eso no ha pasado nunca. Entonces es una protección especial o un derecho, ¿verdad? Que tiene pues muy bien cubierto la persona que interpone un acto de corrupción. Muy importante que ese deber es para absolutamente todas las personas, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, para tomar de ejemplo la Procuraduría, si bien es cierto, la denuncia la va a tramitar unas personas determinadas, pues esa denuncia ingresó, qué sé yo, por recepción de documentos o ingresó por la página web y pasó pudo haber pasado por los ojos de una secretaria, de un asistente, etcétera, 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 pero todas las personas tienen la obligación de resguardar esa confidencialidad. De ahí de que nosotros también siempre recomendamos que en las instituciones existan protocolos sobre el resguardo de la identidad de las personas denunciantes para que todas y todas tengan claro cuál es la posición que deben de tener ante estas situaciones. Ahora, el otro derecho que tiene la persona denunciante es a que se le comunique el resultado de su gestión. Para la Sala Constitucional, las denuncias se equiparan o están dentro de el derecho fundamental de petición. Entonces, hay una obligación de recibir o de que se le dé respuesta más bien sobre la gestión que estos presentaron. Ahora, puede existir la posibilidad de que la persona diga, no quiero que me notifiquen, ¿verdad? Pero que la persona lo haya dicho de forma directa. Si no fue así, pues estamos en la obligación de comunicarle qué fue lo que se resolvió, no de resolverle conforme a lo que la persona señaló, ¿verdad? Porque puede ser que al final lo que se denunció, pues no, no sea real, ¿verdad? Y se haya determinado, pues, que no hubo un acto de corrupción y se desestime la denuncia. Entonces, es importante comunicarle a la persona denunciante cuál fue el resultado de su gestión. Y repito, no necesariamente pues se tiene que resolver lo que ellos señalaron, ¿verdad? Porque con base a la investigación preliminar que se realice, pues se va a determinar si hubo o no hubo un acto de corrupción en lo denunciado. Ahora, perdón, voy a devolverme aquí un segundito, nada más a modo de comercial. En estos momentos no está en esta guía porque esta fue la primera guía, ¿verdad? Pero de hecho ya estamos en un proyecto para tener la 2.0, como le denominamos nosotros, ¿verdad? Ya para incluir pues algunos aspectos que no están contemplados ahorita. En estos momentos hay otro derecho tanto para las personas denunciantes como para las personas testigos de actos de corrupción. Y es una protección contra represalias laborales propiamente. Y esta es una nueva norma que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es la ley de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción, que es la ley 10.437 y que se aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Y es exactamente ese derecho que tiene la persona en el caso de presentar una denuncia por actos de corrupción de no sufrir represalias laborales. Sobre esto no voy a profundizar, nada más quería hacerles el comercial de que el próximo 15 de este mes a las 9 de la mañana en la plataforma YouTube de la Procuraduría General se va a estar dando una charla sobre esta norma y donde se va a explicar a fondo todo el contenido de la misma, así que quedan cordialmente todos invitados. Y con esto, pues yo estaría terminando aquí mi intervención para dar lugar a las consultas que ustedes puedan tener. Perfecto.
Muchísimas gracias a todas las personas por su participación. Con esto cerramos la actividad y una vez más agradecemos a la Procuraduría General de la República por acompañarnos y exponernos sobre tan importante tema. Esta charla se realizó en coordinación con la Rectoría y el Programa de Capacitación Interna de Gestión de Talento Humano del TEC. Les comentamos que durante el segundo semestre se brindará el curso Ética y Responsabilidad en la gestión del funcionario público con horarios flexibles, dirigido a todas las personas funcionarias del TEC. También les comentamos que el video se colocará en las redes del TEC y se enviará por correo institucional a toda la base de datos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.